Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro mucho, qué alegría estar acá, saludarles, les bendecimos, estoy muy contento de estar de vuelta. ¿Me extrañaron? Qué bueno. Yo también les extrañé, aunque la semana pasada sí nos vimos, pero tener la bendición de estar compartiendo con la palabra con ustedes se extrañaba también. Así que estoy muy contento de estar de vuelta. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Susarte, soy el pastor de esta iglesia Reinando con Jesús y estoy muy contento de estar acá compartiendo la palabra con ustedes un domingo más. Y aprovechamos de saludar a todos nuestros amados que están viendo la transmisión en este momento o que van a ver esto luego por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente con nosotros acá. Amén. Porque no hay como alabar y adorar al Señor mientras estamos todos juntos. Amén. Amados, estoy muy contento de estar acá. Ha llegado marzo, espero que le haya llegado bien marzo, que suele ser un mes complejo, porque empiezan muchas cosas, ¿verdad? Empezamos el colegio, los que tenemos hijos, ¿verdad? Comenzamos ahí a llevarles a clases, los universitarios que van a estar acá comienzan también sus actividades y, bueno, como que el año nos comienza en marzo, en verdad, ¿cierto? Así que, bueno, estoy contento también por eso, además de todos los desafíos que a todos se nos vienen, pero ya desde este mes comenzamos a retomar varias de nuestras actividades que habían estado ahí suspendidas por el tiempo de vacaciones, así que animarles a que estén muy expectantes. Ya pronto comenzamos con forjados los varones, bienaventuradas las mujeres. Tenemos un problema de entusiasmo serio acá entre varones y mujeres que tenemos que solucionar pronto. Vamos también en abril, vamos a comenzar con el Ministerio de Jóvenes, así que estén ahí atentos con eso, manden a todos sus jóvenes, adolescentes para acá, vamos a tener un tiempo maravilloso y muchas otras cosas más. Estamos también comenzando tiempos de discipulado. No sé cuántos de ustedes de acá no han pasado por tiempo de discipulado. Varios me imagino, ¿no? ¿Sí? Bien, para todos ustedes tenemos una invitación especial para todos ustedes para que comencemos tiempo de discipulado, que va a ser es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de profundizar ciertas cosas y nos pone en una buena plataforma. ¿Para qué? Para que el próximo año se integre a Cimientos, que es nuestro instituto bíblico, que es fabuloso, y ahí va a quedar acá, ¿sí? Lleno del fuego del Señor. Amén. Así que para que esté atento con varias cositas que se nos vienen, ahora como le digo que ya estamos adentrados en marzo y comenzamos con todas estas cosas. Amén. Bueno, pasando este tiempo rapidito de anuncios, nos vamos de lleno a lo que nos convoca en este momento, que es la palabra. Amén. En estas 3 semanas que nos quedan de marzo, esta y las 2 más, en las otras 2 que vienen, vamos a terminar lo que hemos comenzado hace varias semanas ya, que son los atributos de Dios. Amén. Ahí entre medio nuestro buen amigo David les estuvo ministrando también, que fue una gran enseñanza, por cierto. Si no la han visto, vayan a nuestro canal de YouTube y puede verla, y donde nos estuvo hablando acerca de la verdad, ¿verdad? Dios es la verdad. Amén. Y yo hoy día voy a continuar con esta serie, como ya le digo que estamos ahí terminándola. Y hoy día vamos a hablar de un atributo que es muy importante y que la dejamos a esta altura de la serie por una cuestión intencional. Hoy día vamos a hablar acerca de la santidad. Este es un atributo muy importante de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Y esto es importante que lo hablemos. Hoy día últimamente es un tema medio esquivo. Y es importante que entendamos este atributo de Dios, que Él es santo, y como en cada atributo de Dios, cómo este atributo nos afecta a nosotros, porque los atributos de Dios tienen un impacto en nosotros como creyentes. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar y entender qué es lo que es la santidad. ¿Qué significa que Dios sea santo? Este es un atributo que vamos a ver desde el principio, reconociendo a Dios en su santidad. Amén. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es
despejar un poco el mal concepto que hay acerca de la santidad y del concepto santo. Por cuestiones culturales, por cuestiones incluso sociales de la vida, tenemos a veces un mal concepto de lo que es el ser santo. Entonces, tenemos que partir por el origen, ¿verdad? Entendiendo que Dios es santo y cómo nos afecta a nosotros. La palabra en el Nuevo Testamento llama a los creyentes los santos, ¿sí? Entonces vamos a entender también por qué es eso. Entonces, quiero que partamos en un versículo, vamos a Apocalipsis 15, 4, amigo. Apocalipsis 15, versículo 4. Y dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Mira lo que dice acá: ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo. O sea, está diciendo que la razón por la que va a ocurrir esto es por su santidad. Ese temor, esa glorificación es porque Él es santo. La palabra santo nos habla de dos cosas, tiene dos implicancias. La primera, o quizás la más común para nosotros, es la que tiene que ver con la pureza. Amén, la pureza. Dios es absolutamente santo, su pureza no tiene comparación. Ya hasta acá entendemos que en Dios no hay la más mínima sombra de pecado. Amén. Fíjense que la misma palabra nos habla eso acerca de Jesús, que Él, sin conocer pecado, ¿qué hizo? Se hizo pecado para justificarnos. Entonces la Biblia lo llama a Él repetidamente el santo. Y una de las razones es porque en Él se encuentra la suma de todas las excelencias morales. Por eso 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Amén. Entonces, esa es la primera idea que tenemos correcta acerca de la santidad, lo que tiene que ver con la pureza. Ahora, la santidad es un atributo, pero además es la esencia de Dios mismo, la esencia de su naturaleza. En el cántico de Moisés, en Éxodo 15, dice que Él es magnífico en santidad. Entonces su perfección en ese sentido es incomparable. Y así como en todas estas relaciones antitéticas que hay en Dios, ¿verdad? Su poder, su todopoder se opone a la debilidad, su sabiduría a la ignorancia, su santidad es la antítesis de toda imperfección. ¿Sí? Pero la santidad no solo nos habla de esta perfección moral, que es muy importante que Dios la tenga. Ves que esto se va a vincular a los otros atributos. Por eso es que Dios puede ser justo, por ejemplo, porque al mismo tiempo es santo. ¿Sí? Que de hecho, esta es la primera implicancia que tiene la palabra santo, que viene justamente de del significado de esta palabra en hebreo, que es kadosh. Y kadosh significa apartado. Y esta palabra nos va a ayudar mucho a entender la santidad de Dios y cómo su santidad nos afecta a nosotros también. Kadosh significa apartado. Apartado, como algo que yo aparto. ¿Ves? Algo que se santifica es algo que está apartado. De ahí que empezamos a entender por qué se nos llama a nosotros los santos. ¿Sí? Porque hemos sido apartados para Dios. ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, apartado es algo que tú separas, ¿verdad? ¿Sí? Esto está santificado para mí.
porque me es mío, me pertenece, ¿verdad? Yo lo aparté para mí, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo entendemos esto en Dios? Porque Dios lo aparto ¿de qué? Este apartado en Dios es lo que entendemos a través de sus atributos. Cuando, después de todas estas semanas que hemos estudiado los atributos de Dios, hasta acá deberíamos entender que Dios es único. Él es único. No hay nadie como Él. Ni nada ni nadie que se le pueda comparar. De ahí que se entiende este apartado. Dios es apartado en el sentido de que Él es único. No hay nada ni nadie que se le pueda comparar. Él está solo. Si vamos a poner, supongamos, rangos, no hay nadie que se pueda comparar a Él, ni siquiera acercar. Él es único. Él es santo. Santo. Entonces, la santidad de Dios nos habla de su pureza, pero también nos habla de todos sus atributos. Por eso dejamos la santidad a esta altura. Tú entiendes que Dios es santo cuando también entiendes que Él es infinito, que su poder no tiene límites. Tú entiendes que Dios es santo cuando entiendes también que Él es eterno, que Él está fuera de nuestra dimensión de tiempo y espacio. Tú entiendes que Dios es santo cuando entiendes la grandeza de su bondad, de su misericordia, de su poder, de su gracia. Todos estos atributos nos hablan de su santidad. ¿Me entiendes? Porque Él está apartado de nosotros, por sobre nosotros. Entonces nos habla de estas dos cosas. Es su perfección en términos morales, pero también cómo Él nos excede en todo. Por eso Él es santo. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Esto lo podemos quizás también entender un poco más con la metáfora del sol. El sol, al menos en nuestro sistema solar, es único, ¿sí? Está ahí, todo gira, hay más estrellas, ¿verdad? Pero el sol para nosotros es único, ¿verdad? Todo nuestro sistema gira alrededor de él. Y nosotros, estando aquí en nuestra tierra, entendemos que el sol nos bendice, ¿verdad? Nos ayuda. El sol es necesario, sin el sol, sin el calor que nos brinda y muchas otras cosas más en las que está involucrada, fotosíntesis, por ejemplo. No podríamos vivir, básicamente, ¿sí? La distancia que hay de la tierra, entre la tierra y el sol, es perfecta para que nosotros podamos vivir. Bueno, nos ayuda el sol, ¿verdad? Todos entendemos eso. Nadie piensa acá que el sol es malo, ¿verdad? Ya. El sol es una fuente de poder, además. Pero pasa algo con el sol, que si nos intentamos acercar mucho a él, ¿qué pasa? Nos aniquila, ¿verdad? O sea, hay un límite en el que nosotros nos podemos acercar a él, porque si no, nos destruye, ¿verdad? Pero es bueno. Sin embargo, si nos acercamos mucho, nos destruye, nos aniquila. Y esto es una paradoja, ¿verdad? Y esta misma paradoja la podemos ver en Dios, en el centro de su santidad. ¿Y qué nos dice el centro de la santidad de Dios? Es que aunque Él es bueno y nos bendice, si somos impuros, su presencia es peligrosa. ¿Sí? Si te acercas mucho siendo impuro, su presencia es peligrosa. Y no porque sea mala, al contrario, es porque es demasiado buena. Es demasiado buena. Y aquí podemos recordar, eso es lo que nos va a ayudar acá en la escena de Moisés con la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan de eso? Está en Éxodo 3. Si me ayudas, amigo, el versículo 5. Dice, estaba ahí Moisés frente a la zarza y le dice Dios, no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y luego Dios comienza a revelarse a él. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Moisés tenía que estar puro para poder estar frente a la presencia santa de Dios. Amén. Y vamos a ver algo más que nos va a ayudar con esto. Hay una escena muy famosa que está en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 6. El verso 1. Desde el 1. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Tremenda escena, amado. ¿Sí? Aquí estamos en la gloria misma. Serafines, cánticos, fuego, carbón, ¡pah! De todo. Pero mira lo que está pasando acá. Isaías se ve en la visión en este lugar, y él se da cuenta dónde está, ¿sí? Y él entiende 2 cosas: dónde está y entiende su condición, ¿sí? Entiende que está en un lugar santo. De hecho, el serafín es lo que empieza a hablar acerca de Dios: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y él se da cuenta de su condición y dices, de hecho él ya se da por muerto, ¿ven? Dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él entiende que lo que experimentó ahí, al experimentar la santidad así de cerca, era para que muriera, dada su condición. Isaías entendía esto solo por ser hebreo, judío. Este tipo de escena ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Al lugar santísimo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo no podía entrar cualquiera. El arca no la podía tomar cualquiera. ¿Se acuerdan la famosa escena de Usa? Cuando van recuperando el arca y él en su buena voluntad quiere tocar el arca para que no se caiga. ¿Y qué pasa con Usa? Se fue con el Señor. ¿Sí? Su santidad. Pero aquí pasa algo muy maravilloso. En esta visión, donde él está experimentando este choque devastador de realidad, pasa algo extraordinario, y es que viene un ángel, un serafín para ser preciso, y viene con un carbón encendido, y viene con este carbón y lo pone en su boca. Y mira lo que le dice el serafín: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Y uno puede decir, bueno, el serafín vino y lo purificó, ¿verdad? Como que lo entendemos fácil. Pero esto tenemos que entenderlo ahora nosotros, porque si no es una historia bonita, a la luz de Jesucristo. Para la ley, cuando tú tocabas algo inmundo, tú te contaminabas y te volvías inmundo. Por eso habían varias de estas leyes que resguardaban la pureza del pueblo. Y si nos acordamos bien rápido del ministerio de Jesús, se acordarán que él en el desarrollo de su ministerio hubo algo que estuvo haciendo constantemente, que era tocar a todas estas personas que parecían ser inmundas. Leprosos, flujos de sangre, enfermos, muertos. Pero ¿qué pasaba cuando Jesús tocaba a estas personas? ¿Él se hacía inmundo? No se hacía inmundo. ¿Qué es lo que pasaba? Sanaban, restauraban, resucitaban. ¿De qué nos está hablando este carbón? De Jesús. De Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús en nosotros? Nos santifica. Nos santifica. Mira lo que dice. Le pasa el carbón por la boca y dice: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién hizo por nosotros esto mismo? Jesús. No con un carbón, con su sangre. Con su sangre. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que estaba viendo en visión el profeta? Acá Isaías estaba viendo una imagen de la obra de Jesucristo. La sangre de Cristo es la que nos ha santificado, porque la sangre de Cristo nos ha quitado la culpa y ha limpiado nuestro pecado. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que Él ha hecho en nosotros. Él nos ha limpiado, nos ha purificado. Entonces Jesús cambia el paradigma. Este toque que alguna vez te contaminó, este toque ahora te sana. Este toque te restaura. Este toque te da vida. La vida que Él sabe dar. Ya no somos contaminados por esas cosas porque hemos sido santificados por Dios, por medio de la obra de Jesucristo. Amén. Este ser es maravillosa, tremenda. Entonces, es el Señor el que hace esta obra en nosotros. Él es como este carbón que limpió la boca impura, su sangre a nosotros nos ha santificado. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente. Es por medio de la obra de la justificación y su santidad que nosotros hoy nos podemos acercar al Padre. Si nosotros, mira, por eso entender la santidad es tan importante. ¿Te acuerdas que yo en otra oportunidad les he dicho que nosotros tenemos que ser cuidadosos cómo nosotros nos expresamos de Dios? Que no podemos ser insolentes, permítame decirlo así. Que no hablamos del pulento, del flaco. O también yo le digo, cuidado cuando de repente nosotros decimos: no, es que yo me enojé con el Señor. Y le dije, amado, no entienden lo que es la santidad de Dios. Y ahí es donde tenemos que agradecer por su misericordia, amado. Mira que el profeta tuvo una visión y se vio ahí enfrente de toda la santidad de Dios y se dio por muerto. Y nosotros pensamos que podemos acercarnos al Señor con toda ligereza y no, amado. Por eso siempre le digo, no confundamos la paternidad de Dios.
Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, nos acercamos a Él con toda confianza. Pero es lo mismo que hacemos con nuestros papás, ¿verdad? O sea, me imagino, bueno, en esta generación están las cosas medio raras, pero con nuestros papás, aunque nos acercamos con confianza, nos acercamos también al mismo tiempo con honra y con respeto. Ahora, si nosotros somos capaces de entender esa dinámica en nuestra relación familiar, ¿cuánto más deberíamos entenderlas con el Señor, amado? Entonces es la santidad, entender la santidad de Dios la que nos lleva también a relacionarnos, a ir delante del Señor correctamente. ¿Delante de quién estás yendo? ¿A quién estás yendo a orar? A este Dios extraordinario, infinito, eterno, poderoso, pero que al mismo tiempo es bondadoso, es amoroso y dio su vida por nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que lograr conectar las dos cosas para que nos podamos acercar correctamente a Él. Porque Él quiere que nos acerquemos a Él, pero no nos acercamos de cualquier forma. Nunca perdiendo la honra que Él merece, porque Él es santo. Él es santo. Amén. Mira lo que dice Éxodo 15:11, que lo había mencionado hace un momento. En el cántico dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, ¿ves de qué está hablando la santidad acá? De este Dios extraordinario, poderoso, único, que no tiene igual. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad. Ese es nuestro Dios. Ahora nosotros tenemos que saber que, como en toda cosa que tiene que ver con la palabra y con Dios, requerimos del Espíritu Santo para que Él nos permita entender este atributo de Él. La santidad, como le decía, no tiene que ver con lo que comúnmente entendemos por el concepto. El ser santo no es lo que entendemos como ser santurrón. Esta actitud santurrona. Ay, que no hago aquí esto, ay, que no hago esto otro, ay, que aquí, ay, que acá, ¿verdad? Como que cae mal. De eso no habla la santidad. Ahora, la santidad tampoco es, o sea, el ser santo tampoco es, con mucho respeto, lo que el catolicismo romano nos ha dado a entender que es la santidad. No es una persona particular, especial, que se canoniza y ese es el santo. Y hay un montón de santos. Y los demás están como en otras ligas, ¿verdad? Está la liga de los santos y estamos todo el resto ahí haciendo porras o algo haciendo ahí. Ese tampoco es el concepto del que la palabra nos habla. Bueno, de hecho esa práctica no aparece en la Biblia tampoco. No tiene que ver con eso. Por eso es importante que entendamos qué es la santidad. La santidad nos habla de Dios apartado, el único. No hay otro como Él, pero también de toda su perfección moral. No hay error, no hay pecado, no hay mal en Él. Ninguno. Por eso no cualquiera podía acercarse a Él. Ahora eso ha cambiado para nosotros por Jesucristo. Amén. ¿Por qué nosotros nos podemos acercar libremente a Dios? Por Jesucristo. Porque como dice 2 Corintios 5, Él nos justificó. Amén. Él, sin conocer pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. ¿Y qué significa esto en lo práctico? Para que lo entendamos. Es que ahora cuando nosotros nos acercamos al Padre, cuando Él nos ve a través
de Jesucristo, porque nuestra vida cristiana es en Cristo. Entonces, cuando tú te acercas al Padre, Dios te ve a través de Jesucristo. Porque si nosotros nos acercáramos a Él y Dios no nos viese a través de Cristo y nos quisiéramos acercar con esa confianza a Él, lo mismo que pasaría si te intentas acercar al Sol con una nave de Elon Musk. O Max, como dice el amigo. Bueno, ¿verdad? Pasaría lo mismo. ¿Por qué? Porque, amados, en nuestro ser, en nuestro mero ser, nosotros no damos la talla. Ninguno de nosotros da la talla de Dios. Ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno. Ninguno de nosotros es lo suficientemente santo. Por más que le queramos poner los esfuerzos que queramos, no damos nunca la talla, amados. Esa es la verdad, no damos la talla. Y no es para sentirse mal, ninguno lo hace. Ninguno de nosotros lo hacemos. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Es que hemos recibido la vida de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos ya que nos acercamos por medio de Cristo. Y es por eso que nos podemos acercar a Dios con toda confianza. Es por la obra que Él ha hecho en nosotros. Porque Él nos ha justificado y de su sangre nos ha santificado. Y por eso nos podemos acercar a Él. Por eso ahora ninguno de nosotros tiene una restricción. Eso es lo que hizo. Esa es la bendición del nuevo pacto, del que nos habla la palabra. Ya no hay castas sacerdotales, ya no hay diferencia de nada. Por eso Pablo va a decir, ya no hay judío, griego, hombre, mujer. Todos nos acercamos a Dios bajo el entendimiento de Jesucristo. No hay nadie más especial que otro delante del Señor. ¿Entiendes? Yo no tengo un acceso preferencial delante de Dios porque yo soy el pastor. Esto es un oficio ministerial que ponemos al servicio, pero no me hace más santo que Dios. O sea que ustedes, ni que Dios tampoco. Pero por medio de Cristo todos nos podemos acercar a Él. Y esa es otra cosa que tenemos que cambiar. Le aseguro que alguno de ustedes tiene algún amigo no creyente y cuando le pasa algo le viene a pedir oración. ¿Lo ha pasado? Y le dice algo así como, oye, ora tú porque a ti Dios te escucha. Oye, ora tú porque tú estás más cerca de Dios. ¿Ves? ¿Qué pasa? Es una forma, un paradigma antiguo de pensar, una forma errada de pensar. Cuando lo que tiene que hacer esa persona es lo que hicimos todos, entregarle nuestra vida al Señor. No necesitamos a alguien que ore por nosotros. Nosotros podemos ir delante del Señor. Si humillamos nuestro corazón a Él, si nos acercamos a Él, nosotros podemos acercarnos a Él y tal como cantamos, podemos confiar que el Señor escucha nuestra oración y la responde. Eso se llama fe. Yo creo que el Señor escucha mi oración y la responde. ¿Ve? Que no cantamos solo por cantar. Hay una razón por la que cantamos eso. ¿Y por qué? Porque hemos entendido que a través de Jesucristo nosotros podemos ir a Él. Y dice la palabra, ¿verdad? Que el que pide, recibe. Que el que busca, encuentra o halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Dijo eso el Señor? Amén. Entonces, necesitamos, ahora, otra cosa es cuando nos juntamos con alguien y pedimos que nos apoye en oración para estar orando juntos. Pero no le voy a pedir a alguien, no, ore por mí porque de alguna manera lo siento más cerca de Dios. No es así. No es así. En Deuteronomio, no quiero leer eso, te pido perdón. Quiero leer en Daniel capítulo 4.
La santidad, amados, es algo que se vuelve característico y que de alguna manera puede ser visto, de lo que se puede dar testimonio. Y hay en Daniel una escena muy particular que quiero que veamos. En Daniel capítulo 4, vamos a leer el versículo 18. Y aquí estamos en medio de los sueños de Nabucodonosor. Después usted ahí en su casa coteja. Pero en el versículo 18 de Daniel 4 dice así, mira: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, que es Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, y escucha la razón, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Ves? La Biblia textual no la tenemos ahí, pero la Biblia textual lo habla en singular. Dice, porque en ti mora el espíritu del Dios santo. Y me parece que las demás versiones también dicen de los dioses santos. Bueno. Aunque Nabucodonosor ya había sido testigo de milagrosas intervenciones del Señor, él atribuía que la capacidad de Daniel para interpretar sueños es porque en él moraba el espíritu, él va a decir de los dioses, pero hasta ahí podría decir, en ti mora el espíritu de los dioses, pero es el adjetivo, ¿verdad? En ti mora el espíritu de los dioses santos. Y ahí está la cuestión. Si alguien hace algún tipo de prodigio, hubiese sido normal que hubiese dicho, oh, en ti mora el espíritu de los dioses. Pero él reconoce algo, la santidad. La santidad. Tú puedes porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. La santidad. ¿Y en qué vio Nabucodonosor la santidad de Daniel? No solo en que él estaba siendo capaz de interpretar los sueños, sino que en Daniel vemos efectivamente cómo para nosotros afecta el significado de la palabra kadosh, el apartado. Daniel efectivamente se apartó para Dios en medio de el cautiverio en el que estaban. Porque aunque él era un siervo del rey, él seguía estando cautivo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque desde el principio vemos a Daniel en este ánimo de apartarse para Dios. En el primer capítulo que vemos, que cuando le dan de comer algo, ¿él qué hace? Se resiste. ¿Y por qué Daniel se resiste a la comida del rey? ¿Porque él quería hacer una dieta? ¿Porque estaba fit? No, porque la comida era impura delante de Dios. Y había algo para Daniel que es más importante que cualquier otra cosa, era honrar a Dios. Él entendía que Dios era santo. Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Dice, yo no voy a comer. Y yo confío en Dios que si me das de comer esta dieta, que era como una dieta basada en legumbres y vegetales, voy a estar bien. Después de 10 días, ¿cómo estaba? Mejor que los demás. ¿Ves? Cuando mandaron un decreto diciendo que no se podía orar, ¿qué hizo Daniel? Oró. ¿Por qué? Porque él no iba a hacer aquello, no iba a dejar de hacer aquello que Dios le había mandado hacer por ninguna razón. ¿Ves? Eso es santidad. Eso es santidad. Entonces, cuando el rey está ahí, él entiende
que la razón por la que Daniel puede hacer estas cosas es porque en él mora, ¿qué cosa? El Espíritu del Dios Santo. Santo porque Él es único en la capacidad para hacer esas cosas, y santo también por toda su integridad y su perfección moral. Amén. Mira lo que dice el Salmo 7:11. Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué le parece? Pero mira, ¿de qué nos habla este salmo? De nuevo, de la santidad de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, entendimos algo. Hay una cosa que Dios aborrece, y eso es el pecado. Dios aborrece el pecado. Y por eso dice esto: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios hasta el día de hoy sigue aborreciendo el pecado. Lo aborrece. Y Dios no es una abstracción impersonal, sino el ser más puro y perfecto, cuya justicia y rectitud son inquebrantables. Ese es nuestro Dios. Y así como un médico combate día a día la enfermedad, en Dios su justicia y su santidad se levanta contra todo lo que corrompe su creación. Pero recuerden esto: esta santidad y justicia de Dios manifestada no es una furia caprichosa. No es esa idea griega de los dioses que se enojan con los hombres y ¡pah!, le tira un rayo, o levanta los mares para ahogarlos a todos. Sino que es el celo de un padre que busca la salud moral de toda su creación. Entonces, la santidad de Dios son estas dos cosas: apartado porque Él es único, y toda su perfección moral. Él es recto, justo, perfecto, santo. Y nosotros tenemos que entender que hay un llamado para nosotros a vivir en santidad. Pero lo vamos a entender, para que entendamos que no es un peso gravoso para nosotros. Entonces vamos a 1 Pedro capítulo 1. A lo mejor partamos del 13, para que entienda lo que estoy leyendo. Ya, 1 Pedro 1:13, amigos, ¿estamos? Ya, voy yo mientras. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Ves? Aquí hay un llamado directo a vivir en santidad. Dios ha llamado a su pueblo a esto, a la santidad. Y mira lo que dice: sed santos porque yo soy santo.
dice Dios. Así como el Padre es santo, nosotros sus hijos hemos de vivir en santidad y ser santos también. Dios no nos exige la santidad absoluta que solo le pertenece a Él, porque nosotros seguimos viviendo esta carne y por lo tanto viviendo este conflicto continuo, ¿verdad? La carne y el espíritu de la que nos habla Pablo. Pero sí nos invita a participar de su pureza mediante su redención. Nosotros tenemos que entender que a través de la fe y la obediencia, pero para obedecer necesitamos la fe, porque la razón de la fe es obedecer. El creyente es transformado y preparado para vivir en la presencia de Dios. Es decir, Dios mismo nos da los recursos para que nosotros podamos vivir esta vida en santidad. Amén. Por eso mira lo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si Dios nos llama a esta santidad, a esta vida en santidad, es porque Él nos ha dotado de todos los recursos necesarios para que vivamos esa vida en santidad. En Filipenses 2:13 está este verso que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Ahora, este querer como el hacer del que está hablando acá está vinculado al verso anterior. Y el verso anterior nos llama, nos invita a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Podríamos decir que es un llamado a la santidad. ¿Se acuerdan en Cimientos? Por eso tienen que venir a Cimientos. Yo les explicaba la diferencia entre santidad y justicia y les decía bien rápido nomás, porque si no, no se va a querer meter a Cimientos. Entonces. Pero bien rápido les explico. La justicia es una posición que nosotros tenemos en Cristo. Es una posición. Nosotros hemos sido justificados en Cristo. Y esa justicia, esa posición es la que nos permite acercarnos a Él. Lo que les hablé hace un momento. Pero es una posición. Justicia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la santidad es una disposición. Nosotros nos hemos de disponer a vivir en santidad. Por eso nos dice el verso: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso los versos de Pedro nos decían ¿qué cosa? Que como hijos obedientes procuráramos vivir. Mira, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Y el 15? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Ves? Es una invitación, es una disposición. Nosotros tenemos que entregarnos a la disposición de la santidad. Entonces este verso, ahora en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad es el querer como el hacer ¿de qué? De la santidad. ¿Ves? De dejar esos deseos antiguos que teníamos en la ignorancia. Es dejar atrás aquellas cosas que nos atan a la antigua manera de vivir. Dios pone en nosotros el querer como el hacer de aquello. ¿Entiendes? No es el querer como el hacer de cualquier cosa. Es el querer como el hacer de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, si Dios pone el querer como el hacer, es porque Él nos está dando de todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esa santidad. ¿Amén? Y ahora, estoy terminando. ¿Usted sabe cuando los predicadores decimos eso? No, pero
soy fiel a mi palabra. Hay una razón por la cual nos debería importar la santidad. O sea, ya debería ser suficiente en que dice la palabra, sed santos como yo soy santo, ¿verdad? Porque si Dios dice que lo hagamos, hagámoslo, ¿verdad? Pero mira, primero, es entender esto. La santidad para nosotros no es una lista interminable de cosas que no se pueden hacer. Como decía hace un rato, esto no, entonces como cumpliste con toda esa lista, tú eres santo. No se trata de eso. La santidad para nosotros se trata de saber y entender cuál es el llamado y el propósito de Dios para tu vida y apartarte para eso. En Efesios, el capítulo 1, dice así: el 14 dice, según nos escogió, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios dispuso para nosotros un quehacer, un propósito. Nosotros a través de la palabra vamos a ver que hay un llamado general para nosotros y un llamado particular. Y la santidad tiene que ver con esto. Que en la medida que yo entiendo cuál es el llamado que Dios hizo para mi vida, yo me aparto para eso. Me aparto. ¿Entiendes? El mero sentido de lo que es apartar, ¿verdad? Yo tengo aquí 3 cosas y aparto esta. Si tú conoces, entiendes cuál es el llamado de Dios para tu vida, la palabra comienza a traer luz a tu vida y cada vez que nosotros nos encontramos con el Evangelio, eso es lo que empieza a hacer, ¿verdad? Comienza a traer luz a diferentes áreas de nuestra vida y esa luz comienza a llevarnos a traer orden, ¿verdad? La palabra alumbra con respecto a todas las áreas de nuestra vida. Entonces la palabra comienza a ordenar con respecto a nuestras finanzas y me ordeno mis finanzas. Comienza a ordenar con respecto a la sexualidad y ordeno mi sexualidad. Comienza a traer orden con respecto a la familia y ordeno a la familia. ¿Cierto? Entonces, cuando comienzo a entender el Evangelio y lo que me está diciendo y la luz que me da, ¿yo qué hago? Comienzo a apartarme para vivir conforme a la luz que Él me está entregando. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué se trata la santidad? No de cumplir de nuevo con una lista enorme de cosas que no tengo que hacer, sino de entender qué es lo que a qué Dios me ha llamado y apartarme para eso. Y aquí está la clave. Entonces, cuando yo entiendo con toda claridad a qué Dios me ha llamado, es fácil decirle que no a todo lo demás. Es fácil decirle que no a todo lo demás, porque no voy a dejar que nada se interponga con el llamado y el propósito que Dios ha puesto para mí. Entonces, para los que estuvieron en la conferencia esta semana, y el pastor Mark hablaba de eso, ¿verdad? De que ese propósito uno tiene que descubrirlo. Tú lo descubres y cuando ya sabes lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que vas a hacer? Valga la redundancia. Le vas a poner todo el empeño y toda la energía para que se cumpla ese propósito. ¿Para qué te vas a querer desviar? Si a ti te muestran con toda claridad que el camino que tienes que seguir es este y es recto, ¿qué es lo que vas a hacer? Caminar el camino recto. ¿Verdad?
Y como quieres llegar a ese propósito, por eso la palabra nos dice que la fe es como una carrera o es como una pelea, es de largo aliento, tú no te vas a querer desviar. ¿Tú te imaginas un maratonista tratando de salirse del camino porque quería turistear mientras corre? No, a no ser que sea medio menso. Pero si es inteligente, va a hacer la ruta lo más concentrado posible, poniéndole todo el esfuerzo, tratando de poner todos sus recursos para llegar a la meta lo más rápido posible, ¿verdad? Amados, si ser sabio no es tan difícil. ¿Ves? ¿Para qué te vas a querer desviar? Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas para allá. De lo mismo habla la santidad para nosotros. Tú entiendes qué es lo que quiere Dios para ti, qué es lo que ha dispuesto Dios para ti en cosas generales y en cosas particulares. Y si eres inteligente, ¿qué vas a hacer? Vas a caminar por el camino. Qué fácil esto. ¿Ves? Si no tienes que ser una lumbrera para caminar con el Señor, solo tienes que tener un corazón humilde delante de Él y decirle: Señor, voy a hacer lo que tú me estás llamando a hacer. Entiendo que estos son tus caminos, entiendo que tus caminos son más altos que los míos y por eso voy a andar por los tuyos. ¿Para qué vas a querer darte la vuelta larga, amado? Evítate el dolor, evítate el sufrimiento. No estoy diciendo que caminando con el Señor no vamos a tener sufrimiento, no me malentiendo, si se entendió eso. Pero nosotros le podemos agregar sufrimiento extra, amado, que era innecesario. Es el punto. En nuestro caminar porque la palabra lo dice, va a haber tribulación, va a haber persecución. Eso es inevitable, va a pasar, ¿sí? Exacto, pero de todavía nos va a librar el Señor. Pero si tú empiezas a desviarte y tú a elegir los caminos que a ti te parecen, mira, te vas a retrasar y vas a sufrir extra. ¿Y para qué? ¿Verdad? Innecesario. Cada día entiendo más esto con la paternidad. ¿Ves? Cuando le dices a tu hijo, hazlo así, y tú sabes que es así, hazlo así, hazlo así. ¿Y cómo lo hace? Asá. ¿Y qué pasa? Le duele, algo le pasa. Y ahí levanto mis ojos al cielo y le digo: Señor, gracias por tu misericordia. Qué bueno has sido conmigo. Siendo papá me he dado cuenta cada vez más lo bueno que ha sido el Señor conmigo. Soy más consciente de su misericordia, su gracia, su favor, ¿verdad? Y hay una razón más. Y mientras lo hago, nuestros amados que nos van a ayudar con la Santa Cena, si pueden ayudarnos, por favor. En Hebreos 12:14 dice algo muy importante, amados. En los versos anteriores, cuando el autor de Hebreos nos habla acerca de la disciplina, en el 11 dice que a la verdad ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da un fruto apacible de justicia. Y el versículo 14 dice así, mira: seguid la paz con todos y la santidad. ¿Ves? Seguid la paz y seguid la santidad, sin la cual, escucha lo que dice, nadie verá al Señor. Y amado, esto no tiene una segunda lectura. No se requiere de una interpretación particular. Escucha lo que dice el texto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es otra razón por la cual nosotros hemos de entender la santidad de Dios y de nosotros disponernos a caminar en ella.
Porque esto es cierto, amado. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios, amado. Él lo dice. Y nosotros podemos, como le decía, acercarnos al Señor. Y el Señor nos escucha. Podemos venir arrepentidos al Señor y el Señor nos extiende su misericordia. Pero amados, si realmente queremos ver al Señor, si realmente queremos experimentarle, amados, se requiere santidad. Pero escucha esto, la santidad, hacer esto, obviamente, en todo nuestro caminar hay una cuota nuestra en la que nosotros tenemos que ponerle nuestra voluntad, ¿sí? Para llegar acá, ustedes mismos pusieron voluntad para llegar y por eso están acá, ¿sí? Dios nos los teletransportó acá para que se congregara. Usted tuvo que ponerle la voluntad para llegar hoy acá y al adorar juntos y escuchar la palabra. En la santidad está por eso yo les hablo de esta disposición. Yo me dispongo a la santidad. Pero la santidad no son meros esfuerzos morales. Esta disposición se va a llevar a cabo en la medida en que yo conozco a Dios. Y quiero recordarles estas 3 cosas que fue con lo que empecé esta serie. Hay 3 actividades básicas en nuestra vida que nos permiten conocer y experimentar a Dios. Orar, alabar y meditar. Orar, alabar y meditar. Cuando nosotros estamos haciendo esto de continuo y además ponemos nuestra disposición, en nuestra voluntad para caminar, nosotros vamos a andar en santidad, apartados para Dios. ¿Y qué nos promete? Que si caminamos en santidad podremos verle. Podremos verle. Podremos verle. Recuerda esto, conocer a Dios es sencillo pero exigente. Es sencillo pero exigente. Todo lo podemos hacer, pero no todos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para conocer al Señor. Y por eso algunos van a verlo y otros no van a verlo, en función de esto, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Y ahí está el desafío para nosotros, amados. ¿Estamos realmente dispuestos a hacer lo que hay que hacer para conocer a Dios? ¿Hay tiempo en nuestra agenda para el Señor a diario? Entonces, como decía alguien por ahí, no es que Dios tenga favoritos, es que hay algunos que están dispuestos a hacer cosas que otros no están dispuestos. Amén.